días, mi nombre es Diana Rueda. Y el mío Tatiana Ibarra. Y el mío José Carlos Petán. Nosotros somos estudiantes de la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre, ubicada en Cincelejo. Hoy estaremos conversando acerca de la historia romana, para ser más específicos, sobre 3 puntos. El primero, los aportes de los 7 reyes en Roma en la época monárquica. De segundo, la reforma serviana. Y por último, los colegios sacerdotales y vestales. Rómulo fue el fundador y el primer rey de Roma. En el año 553 a.C., este decidió construir lo que hoy conocemos como el vasto imperio romano sobre el monte de los Palatinos. Con esta conformación o esta estructuración de ese territorio, pues Rómulo decidió poblarla. ¿De qué manera? Aceptando todo tipo de gente, como lo eran los refugiados, los esclavos y demás tipos de personas. A esta conformación de esta población se le añade un hecho muy importante, que fue el rapto de las Sabinas. Como la población de Rómulo estaba conformada mayormente por hombres, pues este decide proporcionarle esposas a sus habitantes. ¿Cómo lo hizo? Pues este decidió invitar a todas las tribus vecinas a un festival en Roma, en el cual fueron raptadas las mujeres más jóvenes de cada tribu, especialmente la de las tribus sabinas. Piadoso Numa Pompilio. El piadoso Numa Pompilio fue el sucesor de Rómulo y el segundo rey de Roma. Este fundó la religión romana y estableció la forma en que los romanos debían rendirle culto a sus dioses. Además, creó el calendario sagrado y las instituciones religiosas. Se caracterizó también por ser un rey pacífico. Fue el tercer rey de Roma y fue considerado un gran guerrero. Este fue quien organizó militarmente a los romanos, los enseñó a pelear y además fue quien conquistó Alba Longa, el territorio más importante de Lasios, en una pelea singular entre pares de hermanos, donde salieron vencedores los primeros. También amplió considerablemente el territorio romano. Marcio fue el cuarto rey de Roma. Este incorporó los habitantes de ciudades latinas a Roma. Este construyó el primer puente de madera sobre Tíber. Además, también se le añade la construcción de la cárcel, que se dio como consecuencia del crecimiento de Roma. Además, también construyó el puerto de Ostia, que hizo que Roma se acercara mucho más al mar. Poco a poco, Roma se convirtió en una ciudad económicamente activa, permitiéndole a los romanos enriquecerse a través del comercio. Prisco fue el quinto rey de Roma y fue el primero de los dioses en ser culto e inteligente. Este se ganó la voluntad de los romanos a través de las dádivas. Se dice que fue el primero en dirigir un discurso hacia el pueblo para pedir su mandato. Para celebrar que había llegado a ese mandato, decidió organizar unos juegos para la plebe, los cuales se convirtieron en una costumbre interrumpible. Además, para demostrar su autoridad o para reforzar su autoridad, construyó un palacio en el cual se mostraba ante la nobleza y la plebe. Además, convirtió a Roma en una ciudad auténtica, con calles bien centradas y barrios delimitados. Servio Tulio fue el sexto rey de Roma. Era de origen humilde, ya que había nacido de una mujer esclava. Sin embargo, se educó en el palacio de Tarquino el Viejo y terminó casándose con su hija. Como rey fue muy respetado y querido por los romanos. Llevó a cabo grandes obras, como lo fue la construcción de la primera muralla de Roma, la cual es llamada la muralla serviana. Además organizó el ordenamiento político de Roma y impulsó la industria y el comercio. Bueno, Tarquino el Soberbio fue el séptimo y el último rey de Roma. Mató a su suegro Servio Tulio para poder llegar al poder. Fue el primer monarca que se rodeó de una guardia personal para protegerse. Era un hombre entregado al placer, razón por la que se ganó la antipatía del pueblo. Tarquino el Soberbio fue el séptimo y último rey de Roma. Asesinó a su suegro Servio Tulio para poder llegar al poder.
Fue el primer monarca que se rodeó de una guardia personal para protegerse. Era un hombre entregado al placer, razón por la que se ganó la antipatía del pueblo. Ansioso de la gloria, llevó a cabo importantes campañas militares en el territorio etrusco. Se destacó por la construcción del majestuoso templo de Júpiter. A este se le debe el servicio personal obligatorio en la milicia y el reparto gratuito de trigo. Pero estas victorias y construcciones no disimulaban su crueldad. El pueblo estaba cansado de su arbitrariedad. Lo despojaron del reinato con el detonante de la muerte de la joven Lucrecia, la cual fue violada por su hijo, y este hecho fue repudiado por toda Roma. La Reforma Serviana. La Reforma Serviana fue instaurada por Silvio Tulio, que fue rey de Roma hacia el año 166 a.C. Este estableció una división del pueblo romano por su fortuna, constituyó un conjunto de población. El territorio romano se dividía en 4 regiones, 2 administrativas y 2 geográficas. Características de la Reforma Serviana. Tenía 2 características. La primera fue que se estableció un censo, el cual consistía en que todo líder de familia debía inscribirse y dar los datos de su familia como de su fortuna para así poder establecer esta división del pueblo. Características de la Reforma Serviana fue que los plebeyos fueron llamados a reunirse con los patricios para prestar el servicio militar, pagar impuestos y participar de la nueva confección de las leyes en la asamblea. Estas nuevas asambleas fueron llamadas los comicios por centurias. ¿En qué consistía la Reforma Serviana? La Reforma Serviana consistió en el aseguramiento del ejército, ya sea para los patricios o para los plebeyos. También consistía en la distribución de los impuestos. Esto se debía a la fortuna que tenía cada persona, porque si una persona tenía mucha fortuna le daban más impuestos a una persona que tiene menos fortuna. Bueno, yo les estaré hablando acerca de los colegios vestales y los colegios sacerdotales. Empezaré por los colegios sacerdotales. Bueno, estos se pueden llamar como asociaciones que fueron de gran importancia o de suma importancia en la era de la monarquía, dada la influencia de la religión en asuntos, dada la influencia de la religión tanto como en el derecho público como en el derecho privado, y la participación de cada uno de sus miembros en asuntos, y la participación de cada uno de sus miembros en la organización política del Estado. Bueno, en los colegios sacerdotales se puede decir que se dividen en 3. El colegio de los pontífices, colegio de los augures y los colegios feciales. Los colegios pontífices contaban con un máximo a la cabeza, quien era un árbitro indiscutible de todo asunto divino. Este colegio contaba con 4 funciones. La primera era la función de dirección y vigilancia en los cultos tanto privados como públicos. La segunda es la confección del calendario según sugerencias de los augures. La tercera son los dictámenes sobre adrogación y testamento. La última es la interpretación del derecho consuetudinario basado en mores marium consuetuado. Esto quiere decir que son costumbres o usos tenidos como reglas de derecho por los antepasados y que constituyen una de las fuentes del derecho. Segundo colegio sacerdotal tenemos a los augures. Estos eran los encargados de consultar acerca de la voluntad de los dioses sobre asuntos políticos, militar y demás hechos que tuvieran incidencia en la vida estatal. De tercer colegio tenemos a los feciales. Estos estaban conformados
por 20 sacerdotes, que se encargaba de las relaciones internacionales con intervención en asuntos de guerra y paz. Por último, los colegios mestales. Estos eran los encargados de mantener el fuego vivo de los templos de Vesta. Este era el único clero femenino en toda Roma y estaba conformado por 6 mujeres. Además, estas eran las encargadas de guardar objetos importantes como el palladium, que era una representación antigua de Minerva, y los poderes precedentes de Troya.